Sí, hace un poquito de calor, pero eso es impedimento para escuchar la palabra de nuestro Dios, ¿no? No, ¿verdad? Creo que nuestros hermanos de la antigüedad soportaron cosas peores para llevar el Evangelio, para que todos los demás escucharan el Evangelio y para que el Evangelio también llegara a nosotros, hermanos. Por favor, tome su lugar, vamos a ponernos cómodos, vamos a escuchar el mensaje de esta tarde, hermanos. Un mensaje que nos trae edificación, que nos trae vida, pero sobre todo nos recuerda, hermanos, de quién hemos salido, o mejor dicho, de quién o por quién fuimos rescatados. Como ya se ha dicho, hemos pasado un evento, un magno evento muy hermoso en el cual hemos conmemorado. ¿Qué hemos conmemorado? ¿Cómo, hermano? ¿No lo escucho? La muerte del Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo Él por nosotros, hermanos, y que gracias a ese sacrificio, gracias a ese dolor que padeció, gracias a esos azotes, a esa sangre que derramó, hoy estamos aquí, participando de las promesas de este pueblo maravilloso que es el pueblo de Israel. Y que, de hecho, hay un canto que se llama El Olivo de Dios, que dice que fuimos injertados, un olivo silvestre a ese olivo, De amor. al olivo original, ¿no? A ese olivo que Dios había escogido. Y debemos de sentirnos dichosos, debemos de sentirnos, hermanos, especiales, porque no somos cualquier pueblo, no somos cualquier persona, hermano. Somos los escogidos de Dios. Somos aquellos que nuestro Señor predestinó desde antes de la fundación del mundo para que pudiéramos estar aquí sentados escuchando la palabra de nuestro Dios, esta palabra de salvación. Predestinados a que nos descubrieran esos misterios, ese camino que nos va a llevar hacia la vida eterna. Y todos los que estamos aquí, hermanos, nos esforzamos día con día para poder llegar a esa meta, para poder ser agradables, para poder ser aceptos delante de nuestro Dios. Y eso es, hermanos, lo que demostró aquel varón escogido también de Dios, líder también del pueblo de Israel, sucesor de Moisés. ¿De quién estoy refiriendo? A Josué, exactamente. Aquel varón valeroso, aquel varón que tomó las riendas de ese pueblo, de esa responsabilidad tan grande que Dios le dejó en sus manos y que no dudó en tomar esa responsabilidad. Aquel varón que dio ejemplo de cómo es que se arrebata el reino de Dios. Porque el reino de Dios lo arrebatan ¿quiénes, hermanos? Solamente los valientes. Y aquel que ha sido rescatado y vuelve su vida atrás y vuelve a mirar hacia atrás como la mujer de Lot, no es digno de recibir la vida eterna. Porque solamente sigue viviendo del pasado, solamente se sigue aferrando a su carnalidad. Le gustaba la forma pasada de vivir. Pero nosotros, hermanos, no somos de esos. Somos de los que miran hacia adelante. Somos de los que caminamos hacia adelante y nunca caminamos hacia atrás, hermanos. Porque eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Que nos ciñamos y que demostremos el valor, ese espíritu de valor que Dios ha puesto en nosotros para caminar hacia adelante, para llevar el Evangelio, para demostrar que somos esos hijos de Dios. Como dijimos, hermanos, en su infinito amor nuestro Dios nos ha permitido llegar a un año más. Nos ha permitido celebrar una cena más.
nos ha permitido reflexionar qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien. Y nos da esta oportunidad para seguir creciendo, para seguir superándonos, hermanos, en este ámbito espiritual. Acompáñenme al libro de Josué, capítulo 24. Vamos a leer de los versículos 14 al 15. Como les comentaba, nuestro Dios nos ha dado nuevamente una oportunidad, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con esta oportunidad? ¿Qué vamos a hacer con este año que está empezando? Este primer sábado del año que estamos comenzando, hermanos. ¿Cómo vamos a aprovechar ahora el tiempo? ¿Cómo vamos a demostrarle a nuestro Dios que realmente queremos llegar a la meta, que queremos llegar hacia aquel día en el cual nuestro Señor Jesucristo va a reinar en esta tierra, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esta otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese, hermano, debe de ser nuestro pensamiento. Ese es el título de esta tarde, de este tema, hermano. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero tenemos que aprender, hermanos, que el término servir a Jehová tiene un trasfondo más grande que solamente decirlo, que solamente venir aquí a la iglesia cada sábado. Porque aquí en la iglesia de Dios, aquí en el templo, hermanos, no servimos a nuestro Dios. El verdadero servicio, ¿en dónde está? El verdadero servicio está allá afuera. El verdadero servicio está conmigo mismo primeramente, demostrando mi testimonio a quienes, a los demás, ayudando a mi prójimo, preocupándome por crecer espiritualmente, escudriñando las escrituras, sirviendo a mi familia, siendo hombres y mujeres valerosos delante de nuestro Dios. Y como les comentaba, hermanos, Dios nos ha permitido llegar hasta este año nuevo nuevamente. ¿Para qué nos ha permitido, hermanos, llegar hasta este año? ¿Para desperdiciar el tiempo? ¿O para aprovecharlo realmente en las cosas de nuestro Dios? Como decía Pablo, yo sigo al blanco, prosigo al blanco. ¿Cuál es nuestro blanco, hermanos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Llegar a la vida eterna, conocer a nuestro Dios cara a cara, escuchar su voz. ¿O no queremos escuchar nuestro nombre por la voz de nuestro Señor? Qué hermoso sería. Qué hermoso sería escuchar esa voz diciendo nuestro nombre. Y por eso Josué juntó a todo el pueblo y les hizo un recuento al pueblo de Israel de cómo Dios los había sacado desde Egipto y todas las batallas que habían venido librando por la desobediencia que habían tenido, por ese ciclo vicioso que había caído Israel del pecado. Y por eso Josué les dice: ahora pues, ya que les dio esta oportunidad Dios, nuevamente están delante de su presencia, temed a Jehová y servidle con integridad. Quiten ya los dioses a los cuales han estado sirviendo desde Egipto, desde los amorreos, desde los dioses que están en esta parte del río. Ya, eso ya no, ya está, ya es pasado. Ya hemos sido rescatados, hermanos, y nuevamente Dios nos hace reflexionar en esta cena que hemos pasado. Teme a Jehová y sírvele con integridad. Ya lo pasado es pasado, ya pasó un año. Lo que hicimos bien lo hicimos, lo que hicimos mal ya lo hicimos. Pero lo que se trata, hermanos, es de no repetir nuestros errores.
alejar esos dioses que quizá en el año pasado servimos con más ímpetu que a las cosas de nuestro Dios. Esos dioses que nos pueden estar estorbando, hermanos, en nuestras oraciones. Y que quizá nos preguntemos por qué Dios no me contesta, por qué Dios no hace mis peticiones que yo le he hecho. Servir a Jehová con integridad. Pero si mal os parece servir a Jehová, escogemos. Escojamos a quién servir. Y entonces el pueblo reflexionó y dice en el versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Que Dios nos mantenga, hermanos, con su lista. Que nosotros, hermanos, tengamos esa fortaleza espiritual para poder vencer al enemigo cuando quiera venir a tumbar todo lo que hemos construido. Pero eso va a depender precisamente de nuestra integridad, de nuestra comunión con nuestro Dios y de cómo estamos sirviendo a nuestro Dios. Y que nuestro lema de nuestra vida siempre sea: yo y mi casa serviremos a Jehová. Primero empezar. ¿Por qué cree usted que Josué dijo primero yo y después mi casa? Porque primero tengo que empezar ¿por quién? Por mí mismo. ¿Para dar ejemplo a quién? A mi casa, a mi familia. ¿Quiénes son los primeros que vienen detrás de nosotros? Nuestra familia. Son los que nos observan, los que ven nuestro ejemplo. Y que a través de nuestro ejemplo, hermanos, ya sea que la podamos construir o la podamos destruir. Pero Josué era un hombre valeroso, entregado a las cosas de Dios. Y él sabía que tenía que entregar una casa digna delante de Dios. Por eso dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿cómo podemos servir a Jehová, hermanos? Pues primero, trabajar por la comida que no perece. Trabajar por las cosas espirituales. Es lo que nos decía nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27. Juan, capítulo 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que, ¿qué, hermanos? Que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios. A este envió el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, para precisamente que nos diera ese alimento espiritual que necesitamos a cada momento de nuestra vida. Hermanos, cuando yo me imagino que cada uno de nosotros hemos experimentado diferentes situaciones en nuestra vida, angustias, preocupaciones, alegrías, tristezas, y en cada una de ellas, hermanos, hemos recurrido a la palabra de nuestro Dios y Dios nos habla de diferentes maneras. Y hemos podido constatar lo que nos dice aquí, que la comida eterna, que es la palabra de nuestro Dios, nos redarguye, nos da esos ánimos, nos da esas fuerzas para seguir adelante. Pero si nosotros en nuestra casa o donde quiera que estemos, hermanos, nos olvidamos de la palabra de nuestro Dios y no la trabajamos, así como Ana le dijo al sacerdote: yo soy una mujer trabajada ¿de qué? De espíritu. Quiere decir que ella siempre seguía las cosas espirituales. Tenía una comunión muy fuerte, muy estrecha con nuestro Dios. Pero si nosotros no lo practicamos, hermanos, ¿cómo podemos trabajar por esa comida espiritual?
Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Perfeccionando nuestra santidad, hermanos, podemos trabajar por ella. Claro que sí. ¿Cómo podemos perfeccionar nuestra santidad? Mi hermano Carlos, un ejemplo de cómo podemos perfeccionar nuestra santidad. Creo que no me escuchó mi hermano Carlos. Mi hermano Carlos, un ejemplo de cómo podemos perfeccionar nuestra santidad. ¿Cómo hermano? No lo escuchamos un poquito más fuerte. Yo creo que la santidad, ¿verdad? Pero la santidad para empezar es apartar, ser algo excluido para Dios. Nunca dejarnos de las cosas carnales que están hechas para Dios. Así, hermano, muchas gracias. Mi hermana Rosario, ¿cómo podemos perfeccionar nuestra santidad? Siguiendo los mandamientos y los lineamientos de Dios para con nosotros y para con los que nos rodean. Así es. Y todo eso se necesita de qué, como lo dijo mi hermano Carlos, alejarse de qué, El mundo. de lo malo, de la carnalidad, hermanos. Si nosotros le hacemos más caso a nuestra carne, créanme que nos va a llevar a la perdición. Porque esta carne que portamos, hermanos, es carne que ya está muerta. Es carne que no va a heredar el reino de Dios. Porque también lo dice la palabra, carne y sangre no puede ¿qué? Heredar el reino de Dios. Solamente lo espiritual, hermanos. Pero si no somos espirituales, si no somos santificados, si no perfeccionamos esta área de nuestra vida, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Sin santidad? Nadie. Y creo que aquí todos conocemos de la palabra de Dios. Todos conocemos lo que tenemos que hacer en nuestras diferentes áreas de nuestra vida. Perfeccionando mi santidad por medio de la palabra. Leerla siempre, hermanos. Tenerla siempre a la mano. ¿Por qué? Porque a través de ella podemos encontrar edificación, podemos encontrar, nos redarguye la palabra de nuestro Dios y nos permite darnos cuenta de nuestros errores. Es nuestra lámpara, hermanos. Y así mismo podemos darnos cuenta si le estamos haciendo más caso a mi carne o estamos vivificando el espíritu que Dios nos ha puesto cada uno de nosotros. Si realmente estamos dejando que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. Y créanme, hermanos, cuando dejamos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, nuestra vida es diferente. Nuestras conversaciones, nuestros actos, nuestro trato tanto con nuestra familia como con las personas de allá afuera, todo se vuelve diferente, hermanos, porque Dios está actuando en nuestra vida. Eso es preocuparse por perfeccionar nuestra santidad, por consagrarnos más a nuestro Dios. Hermanos, el tiempo está cerca. ¿Cuántas cenas más vamos a estar celebrando? No lo sabemos. Ni siquiera sabemos si vamos a llegar a otra cena más, porque la vida no la tenemos comprada, hermano. Pero de algo tenemos que estar seguros, de que Dios nos pide perfección, de que Dios nos pide santidad. Y así como Josué, hermanos, tenemos que tener ese valor de decirle a todos que yo y mi casa serviremos a Jehová, porque queremos alcanzar la vida eterna, porque queremos alcanzar ese galardón, ese objetivo por el cual estamos luchando. Y estamos aquí día con día guardando los mandamientos de nuestro Dios. La carne nada aprovecha. El espíritu de la verdad está que presto, pero la carne nada aprovecha. Y sabemos que la lucha contra lo carnal es difícil, pero no imposible. Tenemos a alguien más grande que nuestra carne, que quién es nuestro Dios. Pero si nuestra comunión, vuelvo a repetir, está estorbada, ¿cómo vamos a vencer estas pruebas, estas tentaciones? Si le estamos dejando la puerta abierta, ¿a quién? A Satanás, a nuestro enemigo, que quiere solamente alejarnos de las cosas espirituales.
podemos hacer, hermanos, para trabajar por la comida que no perece? Entregando mi vida al servicio de Dios, mi tiempo, mis fuerzas. Los jóvenes que hoy tienen fuerzas, estas fuerzas que en un momento dado van a desaparecer por el ciclo normal de la vida. Pero ¿qué están haciendo hoy, jóvenes, con esas fuerzas que Dios les ha dado? ¿En qué las están ocupando con ese tiempo que tienen también? ¿Cómo están aprovechando el tiempo que Dios nos da? Nosotros también como adultos, hermanos, el tiempo, ¿cómo lo estamos aprovechando con nuestra familia, conmigo mismo? Con quienes nos rodean, con quienes tenemos esa comunión diaria, llevando el Evangelio, platicando con ellos, o hablando palabras torpes, conversaciones que no convienen, y nos estamos corrompiendo. Decía nuestro hermano ministro en su predicación en la mañana, las buenas costumbres, las malas conversaciones. ¿Qué, hermano? Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos evitando eso? ¿Nutriéndonos con la palabra de nuestro Dios? ¿O disfrutando la tecnología que ahora ya nos ha abrazado? Y que también, desgraciadamente, a través de eso, ha habido mucha contaminación a la iglesia de Dios. Y no digo, hermanos, que la tecnología, las redes sociales, todo lo que estamos disfrutando hoy en día sea malo, pero hay que saber lo que, hermanos, usar. Hay que saber medirnos en los tiempos, mis hermanos, y darle prioridad más a las cosas espirituales que a los placeres del mundo, que a la carnalidad, hermanos, porque todo eso es temporal y Dios nos ofrece algo eterno, algo más maravilloso, hermanos, que ni siquiera tenemos o nos podemos imaginar de cómo va a ser aquel reino, pero de que de algo debemos estar seguros, de que va a ser hermoso, será hermoso, porque vamos a estar junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entregando mi vida al servicio de Dios. ¿Cómo podemos entregar mi vida, mi tiempo, mis fuerzas, hermano? Ayudando a mi prójimo. Proverbios 3:28, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 28. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te daré, cuando tienes que, hermano, contigo que darle. Hermanos, si tenemos la facilidad de ayudar a nuestro prójimo, hagámoslo, porque también es mandamiento de nuestro Dios. Es mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que nos amemos los unos por nosotros, así como Jesucristo nos amó a nosotros. Y que ese amor fue tan grande que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y también nuestro Señor Jesucristo dice, no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Y nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado amigos. Nos ha llamado su familia. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros negarle la ayuda a nuestro prójimo? Y no necesariamente tiene que ser monetario. Puede ser una ayuda espiritual. Puede ser algunas palabras de confort, de aliento. Una llamada, un mensaje. ¿Cómo estás, mi hermano? Estoy orando por ti. Estás en mis pensamientos. Y eso, hermanos, refresca y reconforta el alma. ¿O no siente usted bonito cuando alguien de la iglesia le llama y dice, hermano, pasa vos, estamos orando por usted, estoy orando por usted? Y el problema que usted tiene, hermano, créame, que se va a resolver. O lo va a bendecir en este día, nuestro Dios, hermano, usted tenga fe. Hermanos, es algo muy hermoso que como familia de Dios que somos, nos hablemos con ese lenguaje espiritual. Eso es servir a nuestro Dios. Y que con nuestro ejemplo, los que siguen atrás de nosotros, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, harán lo mismo. Predicando también la palabra de nuestro Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15.
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Y es aquí donde nuevamente Dios nos dice que tenemos que tener cuidado con el tiempo. Hay que aprovecharlo, porque dice, medita estas cosas. ¿Y qué dice acá? ¿Qué palabra sigue, hermanos? Ocúpate. Dice ocúpate, no preocúpate, dice ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado o sea manifiesto a todos. Ocúpate. Debemos de ocuparnos de las cosas espirituales. Si podemos hablar la palabra de nuestro Dios, hermano, no necesariamente tenemos que ir de puerta en puerta. Nuestros actos hablan por nosotros. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos con las demás personas, es un gran testimonio de quiénes somos, de nuestra familia. Y es a través de ahí que también podemos predicar el Evangelio de nuestro Dios. Que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, hermano. Que tu testimonio lo puedan ver todos, pero que sea un testimonio que realmente haga reflejar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Que sea un testimonio que realmente las personas se den cuenta que somos de la iglesia de Dios. Que nos identifiquemos. Y en la mañana de la escuela sabática hablábamos de todas las sectas que existen hoy en día y que cada una se identifica por cierto carácter. Pero la iglesia de Dios, ¿cómo se identifica? ¿Cómo nos identificamos, hermanos? ¿Tenemos una identidad? Sí, ¿cómo nos identificamos, Dios? Por guardar el día sábado. Amén, así es, guardar el día sábado. Pero también algo más importante, hermano, nuevamente regreso. Que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, con nuestro testimonio. Que los demás nos digan, eres diferente. Porque tú no haces esto, no vas a estos lugares, no estás en rencillas, siempre estás en paz con todos, y si a ti te la hacen, no la devuelves. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios en nuestros corazones. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, ocúpate de estas cosas, porque los tiempos que vienen van a ser peligrosos. Si para ese tiempo ya eran peligrosos, hermanos, imagínense si vivieran ahorita los apóstoles en estos tiempos, dirían, son peligrosísimos estos tiempos. Por eso debemos de afianzar nuestro servicio a Dios. Es el único, hermanos, al que debemos de servir, entregar nuestra vida, hermanos. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos. Nosotros no escogimos a Dios, hermano. Él nos escogió a nosotros. Y es por eso que debemos de sentirnos dichosos, pero sí con una responsabilidad. Porque llevamos en nosotros ese sello del Espíritu. Que no debemos de manchar, porque hay aquel que lo manche, o que sea piedra de tropiezo, hermanos, para alguien más, porque será desechado, porque será cortado del pueblo de Dios. Nuevamente, repito, hermanos, debemos de ser valientes, porque Dios no quiere cobardes. Debemos de ser valientes para sustentar el Evangelio de nuestro Dios y para decir aquellas palabras que dijo Josué, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y créanme, hermanos, que aquí en la palabra de nuestro Dios se deja ver que cuando las dijo con una seguridad, enérgico Josué, convencido de lo que estaba diciendo, porque sabía a quién estaba sirviendo y a quién iba a entregar a su familia a su servicio. Participando en la iglesia también es servir a nuestro Dios. Quitémonos la pereza o quitémonos la apatía y activémonos en la iglesia, en las cosas de nuestro Dios, hermano, porque todo lo que se hace aquí es para nuestro beneficio, para nuestra edificación, para que podamos crecer espiritualmente.
Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, este versículo es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y tiene un trasfondo también muy grande, porque dice, exhortándonos unos a otros, hermanos. Quiere decir, hermanos, que debemos de tener y de practicar el amor los unos para con los otros. Y si vemos que alguien está cayendo en algún pecado, está haciendo algo mal, poder acercarnos a él y, como dice aquí, exhortándonos, mas no exhibiéndonos, hermanos. Son dos cosas muy diferentes: exhibir que exhortar. Exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? Aquel día glorioso, aquel día en el cual nuestro Señor Jesucristo va a venir y nos va a pedir cuentas a todos nosotros de nuestros servicios. ¿Cuánto hemos producido en la vida de nuestros hijos? ¿Cuánto hemos crecido en nuestra estancia en la iglesia de Dios? ¿Usted ha notado alguna diferencia, hermano, desde cuando llegó a la iglesia hasta este momento? En su espiritualidad, en sus costumbres, en su forma de hablar, en sus actos. ¿Y si ha notado diferencia, hermano? ¿Se ha preocupado por hacerlas notar más aún, que sean, seguir creciendo en esas diferencias con el mundo? Bendito sea Dios. Y que Dios nos siga, hermanos, dando esa fortaleza de su espíritu para seguir discerniendo entre el bien y el mal y poder seguir creciendo. Porque no debemos estancarnos, hermanos. Porque si nos estancamos, también corremos grande riesgo de perder la salvación. Igual, como iglesia, si vemos a alguien estancado, hermanos, acercarnos. Y como dice aquí, exhortarlo, animarlo a que siga adelante. Porque también es deber de nosotros cuidarnos unos a otros. Porque el día se acerca. Participemos en las actividades de la iglesia también. Es lo que se nos pida, andemos. Animémonos unos a otros, porque también eso se contagia. Y el crecimiento también se contagia. Así como podemos contagiar a alguien para que mengüe en su espiritualidad, podemos contagiar a alguien para que siga floreciendo y sea un roble espiritual. Seamos de esos, hermanos. Seamos de esos, de los que fuimos llamados para la obra de nuestro Dios. Siendo familia agradable a nuestro Dios también es una forma de servir a nuestro Dios. Porque de nada sirve, hermanos, venir aquí cada sábado a la iglesia y aparentar, tener una imagen delante de los hermanos. Pero si mi familia, si yo como cabeza sé que estoy mal y me presento ante Dios, mis oraciones, mis alabanzas nunca van a llegar. Por eso también debemos de preocuparnos por tener una familia agradable a nuestro Dios. Génesis capítulo 18, versículo 18. Una familia entregada al servicio de Dios. Génesis 18, versículo 19. Porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios le decía estas palabras a Abraham. Dios lo conocía a Abraham y él sabía que su familia iba a ser lo que Abraham le había dejado. Todos los preceptos, todo lo que había enseñado, Dios lo sabía, que su familia iba a seguir ese signo.
Hermanos, entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo por nuestra familia? Debemos de actuar igual para que nuestro Señor diga igual. Sé que mandará a sus hijos a que guarden el camino, a que guarden el precepto, a que sean familias agradables y entregadas al servicio de nuestro Dios, porque eso es lo que quieren nuestro Dios. Familias entregadas a Él. Y qué hermoso que se expresen bien de nuestra familia, hermanos. Es hermoso cuando alguien nos dice: es que tienes una familia hermosa. Se nota la espiritualidad, se nota que les encanta servir a Dios. Pero también está el otro extremo cuando escuchamos de familias que dicen: es que la familia, pues, nada más vienen a hacer problemas o vienen a destruir la espiritualidad, hermanos. Es feo, pero sobre todo es peligroso ante los ojos de Dios, porque podemos ser desechados. ¿Cómo cree usted que estaba la familia de Josué cuando dijo: yo en mi casa serviremos a Dios? ¿Cómo cree usted que estaría en la estatura espiritual de su familia? Firme, fuerte, porque Josué era un varón valeroso. Y eso mismo le transmitía a su familia. Eso mismo le enseñaba a sus generaciones. Y es por eso que se transmitía de generación en generación, y Dios se agradaba de sus hijos. Entonces, hermanos, seamos ese tipo de familias que Dios quiere. Que nos entreguemos al servicio de nuestro Dios. Que si nos piden hacer una oración, que si nos piden hacer un ayuno en familia, que si nos piden cualquier cosa, hermanos, estemos dispuestos a hacerlo, porque es para la obra de nuestro Dios. Y es para demostrar que tenemos esa fe en nuestro Dios también. ¿Cómo queremos llegar al final de la meta si no hemos hecho obras? Si no hemos hecho nada delante de Dios. ¿Cómo queremos que Dios nos mire, hermanos, o que derrame sus bendiciones? Como también decía nuestro hermano ministro, Dios te tiene sus bendiciones si no somos aceptos delante de Él, o si nos estamos desviando del camino que Él nos enseña. No caigamos en eso. Mejor seamos hombres y mujeres valerosos, familias entregadas a nuestro Dios, que honren el nombre de nuestro Dios, y que de generación en generación pasemos esas enseñanzas que Dios nos ha dado. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Y quiere ver que seamos conocidos por nuestra forma de actuar delante de Dios. Dice así: vuestra modestia sea conocida ¿de qué, hermanos? De todos los hombres. El Señor está cerca. Y nuevamente nos vuelve a hacer hincapié nuestro Señor. El día del Señor está cerca. El día del Señor está apresurándose. Hermanos, tenemos que apretar el acelerador. Porque nuevamente, como les decía hace un momento, estos tiempos, hermanos, son muy peligrosos. Son difíciles para la iglesia de Dios. Y como dice nuestro Dios, somos manada pequeña. Y si esa manada pequeña es débil en la fe, es débil en la espiritualidad, la contaminación va a entrar y los lobos rapaces van a venir por las ovejas y van a hacer estragos en esta manada pequeña. ¿Y qué cuentas le vamos a entregar? A Dios de nuestra fe. Cuando Dios nos diga: yo te escogí, ¿qué hiciste con tu fe? Yo te puse en este perro, te di la riqueza que Israel no quiso. ¿Qué produciste? ¿Por qué nada más estuviste estancado?
O quizá también hayamos hermanos que nos digan: fuiste fiel, valeroso, hiciste lo que se te mandó y más. Bienvenido al reino de Dios. Hermanos, qué hermoso poder escuchar esas palabras. Seamos de este tipo de hermanos, seamos de este tipo de familias, seamos de ese tipo valerosos como el varón Josué. Que sirvamos a nuestro Dios con interés, con integridad, con gravedad, sin chistar, hermanos. Que tomemos las cosas de nuestro Dios con la seriedad que Dios nos ha mandado a tomar. Y que esta cena que ha pasado, hermanos, no sea nada más una cena más del Señor. No sea nada más una cena en la cual venimos y participamos de los emblemas porque es un mandamiento y hasta ahí se queda. No, reflexionemos en nuestro servicio. Reflexionemos que ahora tenemos una oportunidad más en este año. Y no porque lo merezcamos, porque Dios así lo ha querido, porque su voluntad así lo ha dictado para nosotros. Aprovechemos el tiempo, porque el día del Señor está cerca, hermanos. Y no queremos quedarnos afuera, como aquellas vírgenes imprudentes que solamente durmieron y desaprovecharon. Si realmente queremos servir a nuestro Dios, hermanos, y ganar ese galardón, tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que edificarnos día con día en la palabra de nuestro Dios, en la oración, en el ayuno. Porque con todas esas herramientas vamos a poder crecer en nuestros vidas. El Señor está cerca y nos pide a todos nosotros que estemos apresurados, que estemos a su servicio, para cuando Él llegue podamos entrar a las bodas del Cordero. Póngase de pie, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículos 67 al 61. Leamos juntos. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Hermanos, no tenemos a dónde más ir. Solamente tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que da las palabras de vida. Y nuestro Señor nos dice: ¿se quieren ir? No, Él nos da a escoger, no nos obliga a nada. Se quieren ir como los demás adelante, pero si se quieren quedar, apretemos el acelerador y seamos valientes para arrebatar ese reino. Que Dios les bendiga. Pasamos.